Acerca de la dialéctica. Un elemento fundamental de nuestra ontología es la dialéctica. Pero, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica no es otra cosa que el movimiento lógico de la realidad en sentido fuerte, la verdadera realidad, nos dirá el filósofo Rubén Drí. Esa realidad es movimiento puro y es la razón la que capta el movimiento dialéctico. Desde el marxismo, la podemos definir como la doctrina ontológica del desarrollo de lo real en movimiento y permanente cambio, en su forma más completa, profunda y libre de unilateralidad. La doctrina o método acerca de lo relativo del conocimiento humano que nos da un reflejo de la materia en perpetuo desarrollo y movimiento. Es decir, las cosas en la realidad, en la naturaleza, son siendo, y al ser van cambiando, se van transformando. Este es el movimiento de las cosas. La dialéctica es la ontología del movimiento, donde realidad y posibilidad se conjugan como conceptos para dar cuenta del movimiento de lo existente. La materia es realidad y posibilidad. Todo lo que existe es, y todo lo que es pasible de transformarse en otra cosa, es decir, tiene posibilidad de transformarse. Existir es pasar de lo posible a lo real. Sin embargo, no toda posibilidad se transforma en realidad, no toda posibilidad se realiza, lo que no implica que solo lo que existe sea lo único posible, pues afirmar esto nos llevaría de nuevo a caer en el sustancialismo actualista de la unicidad del mundo, del materialismo de bueno. En el marxismo-leninismo, lo real, lo que existe, se desdobla en lo posible, lo que podría existir, y en la realización futura, con lo que no cabe teleologismo aquí, sino pluralidad de opciones. Por su parte, el filósofo marxista argentino Juan José Hernández Arregui nos dirá: la dialéctica es la ley objetiva inmanente de la naturaleza misma en estado de cambio. La dialéctica es la ley de la realidad universal, realidad que variaría por oposiciones. La dialéctica, entonces, es la ley del cambio de los fenómenos de la naturaleza. Pero existe un ámbito histórico que también cambia, y en este orden, sin variar su esencia, en este mundo de contradicciones que es la historia, la dialéctica es, en el orden teórico y en tanto método, la forma de pensar y comprender como proceso unitivo las contradicciones que explican el cambio social. Y en la aplicación de tal método en la práctica, la dialéctica es el arte de mostrar, a la luz de la lógica como instrumento de la razón, las contradicciones de la realidad, tanto natural como histórica. Por lo tanto, la dialéctica es una ley objetiva de la realidad que denota cambio y movimiento. Y también es un método y una forma de pensar y analizar crítica y racionalmente la realidad a la luz de y exponiendo las contradicciones de la misma. Estas dos definiciones de dialéctica vienen heredadas de la concepción hegeliana, concepción que a su vez Hegel retoma del filósofo presocrático Heráclito de Éfeso, del siglo V a.C. Pero para Hegel, la idea es la realidad, por eso es un filósofo idealista, y a través de un proceso, de un movimiento racional dialéctico, la idea se revela a sí misma como la totalidad de lo real, como el espíritu absoluto. En la lógica hegeliana, el movimiento racional que acontece es dialéctico porque apenas afirma algo, tiende a negarlo y a contradecirlo, y luego tiende a superar esa contradicción.
Esquemáticamente, para Hegel, esta lógica idealista dialéctica tendría 3 tiempos. Un primer tiempo de afirmación, un segundo tiempo de negación a la afirmación y un tercer tiempo de negación de la negación. Alexander Kojev lo resume así: tesis, antítesis, síntesis. Así, el movimiento dialéctico del pensamiento sería, según Kojev, infinito. Toda síntesis se convierte en una tesis, pero a un nivel superior. Esta, a su vez, es negada por una antítesis, para a su vez ser negada y llegar a una nueva síntesis, y así sucesivamente. Pero aún así, para Hegel, habría una síntesis final, el espíritu absoluto, la totalidad final de la realidad, es decir, Dios. Pero nosotros, desde nuestra ontología, somos materialistas y negamos el idealismo absoluto de Hegel, aunque rescatamos su dialéctica. Pero también negamos el idealismo ontológico del Diamat, que representa el filósofo ruso Francesc Kojev. Desde nuestra perspectiva, el movimiento dialéctico sería más bien ilimitado, pero no infinito. La conciencia operatoria humana no será infinita, pero su desarrollo no tiene límites. Pensar en la infinitud del movimiento dialéctico llevó al Diamat soviético a posiciones metafísicas y monistas, en el fondo. Pues, si el pensamiento humano es infinito, entonces todo lo que ha habido, hay y habrá, estaría conectado con nuestro pensamiento. Esta posición, incluso, es idealista, porque lleva a pensar que el todo, el cosmos, cabe en nuestra mente. Este es el gran error del Diamat. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la dialéctica? Porque debemos dar cuenta, debemos explicar que la realidad, que es material y plural, está en permanente cambio, en permanente movimiento y desarrollo, aunque la escala de dichos cambios nos parezca, desde nuestra experiencia mundana, inexistente. Debemos dar cuenta, además, de la articulación general entre la dialéctica materialista y las dimensiones óntico-materiales anteriormente descritas en nuestra ontología del materialismo político. La dialéctica materialista aparece en el momento de la producción de la símploque, conexión-desconexión, realizada por el ego trascendental, de las mismas dimensiones óntico-materiales en mediación, también con el ser material trascendental. Ahora bien, el núcleo fuerte de la dialéctica es la contradicción. La contradicción como ley general del movimiento y del cambio. Si no hay contradicción, no hay dialéctica. Pero cuidado, no se puede confundir el conflicto con la contradicción. Toda contradicción es conflicto, pero no todo conflicto es contradicción. La diferencia es que la contradicción es un conflicto que se resuelve con la superación de los términos opuestos por la síntesis y emergencia de una nueva configuración, un nuevo término. En cambio, el conflicto es pura oposición, donde no existe esta superación, por lo que la situación de conflicto no se resuelve y se cronifica. Es decir, en la contradicción hay resolución, estructural o procesual, pero en el conflicto no la hay. El cosmos presenta contradicciones que parecen tener sentido solo a nivel lógico. Sin embargo, en la realidad no es así. Podemos decir que las contradicciones dialécticas se formulan en las diferentes dimensiones óntico-materiales del universo-mundo, pero también en todo el cosmos, aunque muchas no podamos conocerlas aún, ni las conozcamos nunca, en esa parte del cosmos que es el ser material trascendental. La gestión, producción de las contradicciones, a nuestra escala ontológica, las realiza el ego trascendental. Para aclarar un poco las cosas, vamos a plantearlo así. Las contradicciones entre ideas lógico-abstractas, DU3, suelen designar
rectificaciones de su curso real de pensamiento, y en el caso que se construyan identidades formales, en la lógica formal, éstas lo serán en la medida en que una secuencia de ideas representadas en símbolos lógicos se oponga a otra previamente establecida, por lo que el efecto de dicha oposición será la eliminación en la dimensión física de una de las secuencias incompatibles. A su vez, las contradicciones entre objetos físicos de U1 carecen de sentido sin la dimensión psicológica de U2 o la dimensión lógico-abstracta de U3. Sin estas dos últimas, las contradicciones entre objetos físicos serían meros procesos de aproximación o distanciamiento de partículas. Pero en el materialismo político, dichas contradicciones se configuran en todas las dimensiones por la mediación mutua entre todas ellas. Por ejemplo, dos rocas que chocan, contradicción en la dimensión física, solo puede percibirse, hacerse consciente en la mente humana, cuando interviene la dimensión lógico-abstracta, es decir, cuando interviene la razón. Otro ejemplo. Las contradicciones en la dimensión psicológica, como ocurre al final del sueño, con el despertar, incluye la dimensión física del movimiento del sujeto al despertar y el soporte material del cerebro que sueña, como así también la dimensión lógico-abstracta en la que se puede categorizar el concepto de sueño. Resumiendo, el principal error es concebir a la dialéctica como contradicción en una sola dimensión material. Este error condujo al existencialismo a hacer una crítica idealista del marxismo y al diamat soviético a excluir la dimensión lógico-abstracta de su análisis como campo de contradicciones. Tanto unos como otros soslayaron el hecho de que todo es material, pero material con carácter plural, por sus múltiples dimensiones. A su vez, y esto ya lo señaló Hegel en su día y lo retomó Gustavo Bueno, la lógica formal debe ser dialectizada, y así se evita el error de construir una lógica dialéctica de tipo monista como la que pretendió conformar el diamat en la URSS. Sin duda, el factor psicológico deberá estar presente a la hora de comprobar las contradicciones, pero también lo han de estar los factores objetivos y las fuerzas de la dimensión física y las leyes de la mecánica clásica, cuyo lugar es la dimensión lógico-abstracta, que son las leyes tan objetivas como los objetos físicos del sistema dado que definen. El otro error es confundir contradicción con conflicto, como ya se señaló anteriormente. Una vez admitidas las configuraciones en juego mutuo en el universo y de cada una de las dimensiones óntico-materiales, no es racional rechazar la posibilidad de contradicciones objetivas entre ellas. Contradicción dialéctica es incompatibilidad, y la estrategia ante dichas situaciones dialécticas es siempre la de cancelar o resolver dicha contradicción. Existen dos modos de resolución de las contradicciones dialécticas. 1. El modo estructural, cuando los términos se nos presentan frente a frente con abstracción de su génesis como dilemas o antinomias kantianas. 2. El modo procesual, o de sucesividad, cuando los términos contradictorios se nos presentan según su trayectoria de origen, procediendo unos como desarrollo de otros. En el marco de esta última, la dialéctica procesual, Gustavo Bueno, desde su materialismo filosófico, nos propone 4 estrategias de cancelación o resolución de las contradicciones que asumimos plenamente. 1. Metábasis. Se corresponde con la idea de cómo se va desarrollando una configuración según la ley de sus contradicciones internas en algo nuevo distinto al original, pero conservando partes de la misma. Sería un progresus donde encontramos rupturas y continuidades.
Esta figura de cancelación se podría homologar a la ley de los cambios cuantitativos en cualitativos de Engels en su Dialéctica de la Naturaleza. Ejemplo de metábasis sería una construcción del modo de producción comunista vía socialismo como primera fase del mismo, partiendo del modo de producción capitalista. 2. Anástasis. La anástasis sería el contrario de la metábasis, es decir, la configuración del ente va progresando por sus contradicciones internas, pero en un momento algo lo obliga a detenerse o retroceder antes de llegar a la diferenciación, antes de llegar a su límite, mediante una retirada total o parcial por regresus a fases intermedias del proceso. Ejemplo de anástasis lo encontramos en la disolución de la Unión Soviética, por la que se detiene el proceso de construcción del socialismo y se retrocede parcialmente a la situación capitalista anterior a la Revolución de Octubre del 17. Es un proceso parcial y no total, porque no se vuelve ni al imperio de los zares ni al gobierno provisional social revolucionario de Kerensky. La comunidad de estados independientes, heredera de la Unión Soviética, sería así una suerte de situación intermedia entre la Rusia de la Revolución de Febrero del 17 y la Revolución de Octubre de ese mismo año. 3. Catábasis. Es cuando dos o más configuraciones o entes van confluyendo en un proceso dialéctico hacia la constitución de una configuración única cuya identidad nueva es distinta a las originales. Lo distinto se convierte en lo mismo, lo diverso se convierte en lo uno. Ejemplo de catábasis: por ejemplo, la confluencia de la concepción materialista de la historia de Marx con el materialismo filosófico de Gustavo Bueno constituyen una configuración nueva que en este video llamamos materialismo político, doctrina abierta a más confluencias desde esta base. Es coordinable con la ley de identidad concreta o de la unidad y lucha de contrarios que Engels propone en su Dialéctica de la Naturaleza. Cuarto y último, catástasis, sería un devenir regresivo de involución del ente que obligaría a la detención del mismo para no llegar a su negación. Un ejemplo de catástasis sería cuando Stalin paró la NEP ante el cerco geopolítico e inició los planes quinquenales para el desarrollo acelerado de la Unión Soviética y así evitar que pereciera el sistema soviético. Para complementar lo anterior y ver su paralelismo, es interesante exponer ahora las leyes de la dialéctica del materialismo dialéctico teorizadas por Engels en el Anti-Düring y desarrolladas posteriormente por el materialismo dialéctico soviético. 1. Ley de la transformación de los cambios cuantitativos en cualitativos. Cantidad a calidad. Se refiere a la sumatoria de pequeños cambios que al pasar por un umbral generan una diferenciación de calidad. Un ejemplo en biología lo encontramos en la generación de un potencial de acción en la despolarización eléctrica de la neurona para generar un impulso nervioso. Otro ejemplo podría ser en la evolución de las especies, donde la sumatoria de pequeños cambios en la evolución genética a partir de un umbral darían como resultado otra especie diferenciada de la anterior de la que parte. Otro ejemplo sería cuando calentamos agua y llegamos al umbral de los 100 grados centígrados, donde el agua pasaría de líquida a gaseosa. Sería coordinable esta ley de dialéctica, salvando las distancias, con la metábasis del materialismo filosófico. 2. Ley de la unidad y lucha de los contrarios. La unidad de los plurales, en dialéctica entre sí, constituye una nueva unidad. Por ejemplo, en el mismo proceso de creación de la vida se encuentra la unidad de los contrarios que generan a través de su oposición / unión una nueva unidad, la fusión de un espermatozoide con un óvulo. Dos células con distinto material genético se convierten así en una unidad distinta a las dos originales que le dieron comienzo, pero conteniendo la información genética de ambas. Es coordinable con la catábasis de Bueno, es decir, el progresus convergente.
3. Ley de la negación de la negación. Proceso de reconstrucción de lo concreto mediante superaciones o negaciones de entidades, conceptos o abstracciones anteriores. Pensemos en el ejemplo anterior. Está el óvulo alojado en el tercio superior de la trompa de Falopio en el momento de la ovulación. Se produce el coito y el espermatozoide viaja a través de la trompa al encuentro del óvulo. El espermatozoide se enfrenta al óvulo, lo niega, pero al negarlo también se niega a sí mismo, dando por resultado un tercer elemento que es la concepción, la mórula. Aquí tenemos los 3 momentos dialécticos: afirmación, óvulo; negación, espermatozoide; negación de la negación, la mórula. Pensemos en un ejemplo en la mecánica cuántica. Un electrón, carga negativa, se enfrenta a un protón de carga positiva. El protón negará al electrón. Este se desvanece, pero a su vez, el protón será negado, ya que continuará con carga neutra. Ya no será un protón, ahora será un neutrón, carga neutra. Armesilla homologa a esta tercera ley con la anástasis, por regresus divergente, y la catástasis, por regresus convergente. 4. Ley de la conexión universal de los fenómenos. Esta ley no fue teorizada por Engels, sino por Stalin, en 1938, y afirma que ningún fenómeno de la naturaleza puede ser comprendido si se lo enfoca aisladamente sin conexión con los fenómenos que la rodean. Es decir, todo fenómeno puede ser comprendido y explicado solamente si se lo examina en su conexión indisoluble con los fenómenos circundantes y condicionado por ellos. Ningún ente puede existir, ningún fenómeno puede acontecer fuera de un contexto determinado y sin interacción con él mismo. Esta ley de la dialéctica que enuncia Stalin es coordinable con cualquiera de las 4 figuras de la dialéctica que construye Gustavo Bueno. Toda esta exposición sobre la dialéctica y antes sobre la ontología pluralista del materialismo filosófico y el materialismo político nos permiten comprobar que este pluralismo ya está presente en la tradición clásica marxista, tanto en Marx como en las tendencias pluralistas del Diamant soviético. Por lo tanto, estas líneas generales de una ontología materialista pluralista que implique romper con el monismo y el teleologismo del Diamant, el gnosticismo, el nihilismo y el teoreticismo del materialismo filosófico, así como su sustancialismo actualista de la unicidad del mundo, como así también romper con el hipercriticismo de los marxistas occidentales, nos permitirían, partiendo de ellas, ir hacia una concepción materialista de la vida política que tome partido por una concepción fuerte de la filosofía en lo que a su implantación política se refiere, desde el poder político con pretensiones totalizadoras, trascendentales, de transformación crítica de la realidad a la máxima escala posible.